Te bendiga, amado, que está sintonizando este canal en este momento. Y hoy tenemos un mensaje maravilloso contenido en las Escrituras. Vamos a estar predicando bajo el tema: los mandamientos de hombres esclavizan a los hombres. Los mandamientos de los hombres esclavizan a los mismos hombres. Y para eso vamos a tener la palabra de Dios leída en el capítulo 7, versículo 7 al 8 del libro de San Marcos. Leémoslo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacer otras muchas cosas semejantes. Y les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Amén. Dios añada bendición a esta palabra. Y aquí dice la Escritura que Jesús tuvo un encuentro con los fariseos y algunos de los ancianos de Israel que estaban en contra de la predicación del Evangelio, en contra del llamado que Jesús había recibido para esta tierra, ¿verdad? Para beneficio de los hombres. Y aquí el Señor trata con ellos acerca de sus tradiciones y costumbres, los cuales le habían dado más importancia que a la misma palabra de Dios. Y esto no es raro, amado, porque hoy en día vemos en la actualidad que esto sigue su mismo curso. Mucha gente le da prioridad a las tradiciones, a las costumbres, a mandamientos de hombre, que a la palabra de Dios. Ignora lo que las Escrituras dicen. Y no solamente que lo ignoran, sino que la atacan, refutan, critican, se burlan de la misma palabra de Dios y de lo que se les enseña por la Escritura y se les predica. La palabra de Dios dice en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, que si alguno hable conforme a las palabras de Dios. O sea, que nuestras enseñanzas deben estar fundamentadas en las Escrituras. Y voy a definir y voy a hablar también de lo que son el significado de lo que es una tradición. Vamos a hablar de lo que es fundamento, ¿verdad? Algunas costumbres que tienen algunas denominaciones, los hombres, etcétera, etcétera. Gloria al nombre de Jesús. Y vamos a definir también lo que es una doctrina más adelante, pero quiero definir el término tradición por este momento. Aquí tengo que tradición viene del latín traditio. La tradición es el conjunto de bienes culturales que se transmite de generación en generación dentro de una comunidad. Se trata de aquellas costumbres y manifestaciones que cada sociedad considera valiosas y las mantiene para que sean aprendidas por las nuevas generaciones como parte indispensable del legado cultural. O sea que, en otras palabras, viene siendo una herencia cultural que dejan los antepasados a las próximas generaciones. Por ejemplo, hay niños que recibieron ciertas tradiciones, ciertas costumbres. Ellos inocentemente quizá no sabían de dónde procedían, qué daño ocurriría, nada de esto, ¿verdad? Porque eran niños y así se le educó, así se le formó. Hoy en día, cuando ellos son grandes, adolescentes, ¿verdad? Mayores, y uno les predica, le habla de las Escrituras, le habla del arrepentimiento a nuestro Señor Jesucristo, muchos de ellos dicen, ¿verdad? Ya adultos, como dije: no, porque mi mamá se va a molestar, está ancianita, o mi abuela, eso no fue lo que me enseñó, la tradición nuestra era aquella, era esta, yo lo siento, yo no puedo. Incluso rechazan al mismo Jesucristo, rechazan el arrepentimiento, porque por una tradición. Gloria al nombre de Jesús. Otros llevan costumbres erróneas, extrañas, que lo llevan a la perdición, porque supuestamente fue una costumbre y se mantienen cegados. No quieren abrir los ojos. Aunque tú le prediques la verdad, la van a rechazar, porque ellos se aferran a las tradiciones y a las costumbres. Y no solo que se aferran, sino que mienten, hacen daño, incluso hasta matan, pelean por sus tradiciones. Hay personas que, si tú le hablas en contra de la tradición, aunque tú utilices la Biblia, se incomodan tanto que llegan a un punto que quieren pelear, que te quieren golpear, que te agreden, que te ofenden, simple y llanamente porque tú supuestamente ofendiste tu tradición o la pusiste en un término, ¿verdad? O en un plano ¿cómo te diría? En un plano inferior. Gloria al nombre de Jesús. Y es muy peligroso, amado, cuando una persona está atada a las religiones o a una secta, puede ser.
Gloria al nombre de Jesús. Y es importante los fundamentos. El Señor Jesucristo hace énfasis en los fundamentos. ¿Qué dice en el libro de Efesios? Capítulo, vamos a leer el capítulo 2, versículo 20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amado, es importante un fundamento. Cuando nosotros vamos a construir una casa, gloria al nombre de Jesús, lo más importante y lo que debemos de asegurar es un buen fundamento, especialmente si es una casa de concreto o va a soportar mucho peso o es un edificio. Lo más importante que debe estar ahí es el fundamento, porque de eso dependerá que la construcción esté en pie o soporte todo el peso que las plantas que se le van a añadir. Gloria al nombre de Jesús. Cuando vemos un edificio, a veces vemos, por ejemplo, vemos gráficas, vemos por ejemplo, Nueva York. Yo nunca he ido, pero sí lo he visto ya en reportajes, televisión, noticias, películas, etcétera, etcétera. Y esos edificios, ¿verdad? Otros tienen el privilegio de vivir allá y presenciar lo hermoso que son, lo bello que son esos edificios. La gente ve los cristales, ve la altura del edificio, ve por dentro la estructura, pero casi nadie se interesa por saber cómo está hecha la estructura, la zapata, cómo está hecho el fundamento. ¿Qué materiales se utilizaron para que ese edificio pudiera estar en pie, pudiera durar tantos años, pudiera alcanzar cierta altura? Gloria al nombre de Jesús, porque la zapata está en el fundamento, está debajo, no se ve, pero es lo más importante, es lo que sostiene el edificio, es lo que le da la fuerza al edificio, es el fundamento del edificio. Y hay personas que tienen grandes fundamentos hoy en día, que han crecido con buenos principios, y la gente dice, oh, pero mire, esa persona tiene principios, esa persona tiene fundamento, esa persona camina bien, esa persona ha sido bien educada, pero muchos de ellos no entienden que quizás sus padres le inculcaron buenos principios, buenos fundamentos, que quizás están muertos, quizás partieron de este mundo, pero dejaron un legado, dejaron un principio. Por eso es importante, amado, sembrar principios, ¿verdad?, fundamentales, especialmente de las escrituras, a nuestros hijos. Por eso dice la palabra, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Gloria al nombre de Jesús. Pero tienen que ser principios de la palabra del Señor, principios fundamentales, principios morales, ¿verdad?, de las sagradas escrituras, bien enseñados. Gloria a Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La sana doctrina, los buenos principios, traen fundamento en la vida del hombre y traen salvación también. Gloria al nombre de Jesús. Por eso esta sociedad en una gran parte está deteriorada porque no tiene buenos principios, no tiene buenos fundamentos. Y usted dirá, ¿cómo te dice eso? Bueno, si miramos hoy en día nuestra sociedad, cómo viven, ¿verdad?, los padres, cómo educan a sus hijos, vamos a ver mucho de descomposición, muchas inmoralidades dentro del hogar, y los niños crecen con eso. Vemos muchas irresponsabilidades de parte de los padres hacia los niños, y los niños lamentablemente crecen torcidos. Por ejemplo, aquí en el barrio donde yo vivo, y en otros lugares donde he vivido, he visto que aquí, gloria al nombre de Jesús, antes los niños tenían que acostarse temprano, estar en su camita a las 7 de la noche, a las 6 de la bueno, a las 6 de la tarde no tanto, pero según tengo conocimiento, a las 7 de la noche, lo más tardar a las 8, pero hoy en día, amado, yo veo jóvenes menores de edad, que son las 11 de la noche, que son las 12 de la mañana, y yo lo veo en la calle, lo he visto en la calle, especialmente niñas, les he visto en la calle, menores de edad, de 10 años, de 9 años, de 12 años. Y en ocasiones los padres están acostados, simplemente le dejan la puerta semiabierta para que ellas entren cuando les dé la gana. Y he presenciado esto, amado. Y ellos ni siquiera saben qué está haciendo su hija allá afuera. Eso es parte de las cosas que uno ve, amado. Niños que presencian maltratos en el hogar, un sinnúmero de infidelidades, cosas que los niños le están presenciando, y los padres tienen la culpa, parte de ellos. No todos, amados, pero eso es parte de lo que estamos hablando. Gloria al nombre de Jesús. Y aquí especificándome ya en lo que Jesús les había dicho a los
fariseos, dice versículo 7, que este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. O sea, cuando tú rechazas la palabra de Dios y pones en primer lugar lo que son las doctrinas o las tradiciones, la pones por encima de la palabra de Dios, estás honrando a Dios en vano. Porque tú enseñas mandamientos de hombre como una doctrina. Lo pone en primer lugar. Como dije, las tradiciones hay personas que las ponen en primer lugar. Ahora, la pregunta surge. Gloria a Dios. ¿Es pecado o son pecados las tradiciones y las costumbres? Es pecado, amado, siempre y cuando vayan en contra de la palabra de Dios. O vayan primero que la palabra del Señor. Porque hay costumbres, hay tradiciones que no son pecado, que no es problema, pero si tú la pones por encima de la palabra de Dios como fundamento, entonces ahí sí hay problema, amado. Y es ahí donde debemos de cuidarnos. Porque son mandamientos y doctrinas de hombres que no han dado resultado, que esclavizan a los hombres. Por eso el Señor Jesús le habló de esto, especialmente en el capítulo 23 del libro de San Mateo, a los fariseos, y le dijo: hipócritas, porque ustedes enseñan como doctrina mandamiento de hombre, atan cargas difíciles de llevar a los hombres y ustedes ni con un dedo quieren moverlas. Son cargas difíciles, amado, para los hombres. ¿Por qué? Porque son permanentes. Y si tú fallas en una de ellas, te condenan para siempre. Por ejemplo, hay personas, muchas veces me han hecho la pregunta, voy a mencionar esto porque me han hecho pregunta, que si la doctrina de lo que le llaman los rabacucos, ellos no se llaman rabacucos, pero le dicen así, que si esas enseñanzas, bueno, que si ese grupo son una secta. Yo he dicho que sí, que es una secta. ¿Por qué? Porque ellos tienen tienen dentro de sus enseñanzas que si tú no caigas el botón, si tú no te abroches ese botón por ahí, tú te vas a perder, tú vas al infierno. Si tú no cargas la camisa manga larga, también vas al infierno. Si tú andas en poloche, tú vas al infierno. Tú estás en pecado. Y lamentablemente son sectas, amado. Gloria al nombre de Jesús. En la palabra de Dios también dice, en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, vamos a ubicarlo. Primera de Timoteo, capítulo 4. Oiga qué dice. Gloria al nombre de Jesús. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Dice que también estas enseñanzas que muchos de ellos proyectan, enseñan, son doctrinas de demonios. O sea, dice que por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para gloria y honra de su nombre. ¿Verdad? Aquellos que enseñan que es pecado casarse, que ciertos alimentos no se pueden comer, etcétera, etcétera, dice que son doctrinas de demonios. Son demonios, espíritus, que ministran a esta gente, a los fundadores, especialmente que fundaron esa secta, ¿verdad? Esa falsa doctrina, y ellos las enseñan. En el caso de los fariseos, dice que ellos no comían si no se lavaban las manos, si no lavaban los platos, los jarros. Y una costumbre así, en realidad no es pecado. No es pecado usted tener higiene o usted lavarse las manos antes de comer. El problema no era ese. El problema era que la ponían por encima de las escrituras y con esto condenaban a la gente. Y dice Jesús que habían olvidado lo más importante de la ley, que era la misericordia, el amor, la fe, estas cosas, amado. Y esclavizaban a los hombres y ellos eran hipócritas porque por dentro estaban llenos de huesos de muerto, dice la palabra, de hipocresía, de avaricia. Ellos esclavizaban a los hombres con estas enseñanzas, con esta doctrina, pero ellos eran crueles con la gente. Aparentaban algo que no eran. Gloria al nombre de Jesús. Impedía que la gente recibiera el evangelio de parte de Cristo. Impedían que recibieran las enseñanzas de parte del Señor. Y como dije en Efesios capítulo 2, versículo 20, es importante, amado, la enseñanza, la zapata. Gloria al nombre de Jesús.
Por eso debemos edificarnos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Jesucristo es la principal piedra del ángulo, amado. Y si tenemos ese fundamento, afortunadamente vamos a persistir, no solamente a recibir salvación, sino que no seremos movidos, amado, ni por carta, como dijo Pablo, ni por espíritu, ni por nada, amado, ni por falsa enseñanza, ni por falsa doctrina. Dice la Escritura que el Señor hizo una comparación. Dijo: cualquiera que me escucha estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Dice que vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron tempestades y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que escucha estas palabras y no las hace, dice que le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Vinieron lluvias, vinieron ríos, vinieron tempestades y dieron contra aquella casa y fue grande su ruina. ¿Por qué? Porque estaba edificada sobre la arena. O sea que el que escucha la palabra del Señor y las hace, cualquiera, no importa quién sea, no importa a qué religión tú pertenezcas, no importa... bueno, en parte importa la religión, sí, pero no importa en qué familia tú hayas nacido, no importa si eres ateo. Si tú guardas esta palabra, amado, si tú escuchas esta palabra y la haces y la obedeces, tú vas a fundamentar tu casa, tu vida sobre la roca. Cuando vengan luchas, cuando vengan pruebas, cuando vengan dificultades, cuando vengan dudas en tu vida, cuando vengan confusiones en tu vida, dice que tu vida, tu casa no va a caer. Tu vida no será colapsada, amado. Tú no te vas a dejar mover por cualquiera. ¿Por qué? Porque tú tienes un fundamento sólido, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Pero dice que cualquiera que escuche esta palabra y no la hace, él hace una comparación de alguien que edificó su casa sobre la arena, donde no hay, ¿verdad? Donde no hay aguante, donde no hay solidez, donde la edificación no va a soportar. ¿Cuántos edificios yo no he visto que se han caído? Y he visto reportajes de casas grandísimas, enormes, que se han derrumbado. Y cuando presentan ese fundamento débil, flojo, o en un terreno que no era adecuado para construir este edificio, todo tiene que ver con eso ahí, cuando se derrumba. Gloria al nombre de Jesús en cuanto a lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, amado, es importante que el fundamento, es importante la enseñanza. No es como mucha gente dice: no, que yo, eso no importa, que yo soy hijo de Dios. Pero son gente que no tiene fundamento, amado. Que su vida, dicen, en realidad, dice la Escritura: por su fruto lo conoceréis. Su vida manifiesta lo que ellos son, lo que ellos hacen, lo que ellos creen. Sus hechos, sus obras, sus palabras, su forma de conducir, su forma de actuar, demuestra que no tienen fundamento, que no tienen principio. Y dice el maestro, les reprochó esto a los ancianos y a los fariseos, que daban más prioridad a la tradición, que incluso hasta su familia, sus padres herían. El Señor le decía: gloria al nombre de Jesús, que ellos le daban prioridad a la tradición. ¿Por qué? Porque decían: es mi ofrenda a Dios aquello con que pueda ayudarte, le decían a sus padres. Y en base a esto ellos impedían hacer algo más por sus padres. ¿Por qué? Porque ellos priorizaban las tradiciones. Gloria al nombre de Jesús. Así que, amado, pon a Jesús en primer lugar en tu vida. Pon la palabra del Señor en primer lugar en tu corazón, no las tradiciones, amado. El apóstol Pablo llevaba tradiciones y secta, pertenecía a la secta de judaísmo. ¿Y qué pasa? Cuando él conoció a Jesús de verdad, que tuvo un encuentro con Jesús, él entendió que las cosas que él llevaba acérrimamente, profundamente, no eran las correctas, amado. Hay gente que yo le predico y no, que mi abuela se va a poner esto, como dije al principio, que aquel otro, que la tradición, que esa no es la costumbre de nosotros, que nosotros vamos a... No, amado. Pablo estaba equivocado y cuando conoció a Jesús, entendió. Tú puedes entender, tú puedes cambiar, amado. Nada te va a costar. Experiméntalo. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga en esta tarde y recuerda, los mandamientos de hombre
esclavizan a los hombres, especialmente si van en contra de la palabra de Dios. Debemos ser tajantes, debemos ser radicales con esto, amado. La palabra de Dios está primero. Es mejor, como dijeron los apóstoles, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Si hay una enseñanza, si hay un mandato ¿verdad?, de parte de un hombre que violenta la palabra de Dios, debo ir en contra. No debo obedecer, no debo someterme. Gloria al nombre de Jesús. Dios te bendiga.